Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a la gente que nos sigue en YouTube, en el Facebook. Compartan este canal a la gente que le guste la política, el periodismo independiente, balanceado, que es lo que tratamos de hacer aquí en La Silla Vacía. Hoy vamos a dar un viaje por el departamento del Guainía, donde están uno de los paisajes amazónicos más bonitos de Colombia y donde crece la amenaza de la minería del oro. Estamos hoy desde la redacción. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía, el proyecto de La Silla Vacía que se encarga de cubrir exclusivamente las movidas de poder en la Amazonía colombiana, en general en la gran Amazonía que involucra a nuestro país. ¿Qué más, Natalia? ¿Cómo estás? Y a 8 países más. Bien, Pacheco. ¿Y tú? Bien, entonces estuviste en Puerto Inírida, que es la capital del departamento del Guainía. Así es. Un lugar por donde solo se puede llegar por el río Inírida o por aire, ¿no? Sí, así es. Y escribiste esta nota sobre las encrucijadas de la minería del oro en el Guainía, y ahí está en medio de los paquetes de papas. Un aviso de una compraventa de oro que casi no se ve, es verdad, pero esa es parte de la historia. Entonces, a mí esta historia me pareció chévere, no solamente sobre el Guainía, sino sobre, de verdad, la encrucijada con el oro que tiene Colombia Sí. en unos ecosistemas que son pues muy especiales, muy importantes, muy ricos, pero de los que es difícil vivir todavía y no hemos aprendido sino a través del oro, Sí, ¿cierto? sí, así es, totalmente. Este semestre, pues Anato dijo que había crecido el flujo de turistas extranjeros hacia Guaviare, hacia Guainía. Allá yo creo que la gente siente que eso es promisorio, ¿no? Y saben, ven cómo es la riqueza que tienen, pero todavía saben que está muy lejos de que pueda reemplazar la minería. Es un pueblo totalmente minero. Bueno, de todo esto es como una cosa muy kafkiana, muy colombiana, llena de los vericuetos legales que nos encantan, las medidas de protección, las certificaciones para básicamente legalizar lo que es una industria totalmente, pues, informal, criminal, en algunos casos ilícita. Yo quería empezar no por el Guainía, sino por el Bajo Cauca colombiano. Federico Ríos es un fotógrafo colombiano que ha estado haciendo como un trabajo sobre el Bajo Cauca que muestra la devastación que puede traer la minería de oro, sobre todo alrededor de los ríos, Sí, ¿no? la Esto es en el Bajo Cauca, y ahí están estas dragas que son la manera en la que se extrae el oro de los sedimentos que hay alrededor de los ríos colombianos. Si uno va a la Cartagena o a veces desde el avión a 10.000 pies, ve la devastación que hay sobre el río Cauca, sobre los ríos de Chi, el Atrato también en el Chocó. Y te traigo estas porque creo que un poco, yo lo voy a poner así, pero creo que esto podría ser, si no se maneja bien, un futuro que podría pasar en este lugar tan bonito, que son los cerros de Mavecure, o muy cerca de ahí, ¿no? Que es como unos... Es parte de la formación del escudo guyanés que viene como de Venezuela. Aquí en Colombia, por ejemplo, en el Guaviare también hay, y le dicen más como cerros enanos, son gigantes, o sea, creo que tienen 170 metros, pero los de Venezuela son inmensos. Y tienen además una biodiversidad muy endémica, o sea, que solo se da ahí también porque como avanza como en diferentes, pues si se quiere, como pisos térmicos en una misma roca. Entonces, pues sí hay unas especies que solo se dan ahí. Y entonces este tipo de balsas que veíamos del Bajo Cauca que ha registrado ríos, Sí. incluso había una explotación ilegal en una base militar. Sí. Esto ¿Por es dónde pasaban los en el río Atabapo, que es un poco ese tipo de ¿cómo se llama? ¿Un bravo? Es una balsa. Una balsa. Los que vimos de Federico son más conocidos, eso, como dragas o dragones, les dicen por el tamaño. Esta es más balsa, así la conocen. Ahí salió un poco oscura, pero adentro pues hay hamacas, ¿no? Hay mucha gente. Nos contaban, pues, Hay motobombas. hay mangueras, ¿no? Y son turnos.
pues muy largos de 20 horas. Nos contaba un minero que de hecho es un mototaxista, solo que tú empiezas a hablar un poquito con la gente y aparece que ocasionalmente van a hacer minería también. Y él nos decía que él por lo menos arrancaba el turno con 3 horas sumergido en el río. Y ahorita nos metemos como en el detalle de cómo es ese trabajo de los mineros. Yo te quería traer como un referente del precio de oro internacional que explica un poco la magnitud de la devastación que están sufriendo los países que tienen el problema del oro ilegal, en general todos los latinoamericanos, y en ecosistemas tan importantes como el de la Amazonía. Y es que contra esto es brutal. Sí. ¿No? O sea, a comienzos de año superó la barrera de los $5,000 la onza. Yo estaba mirando y una onza, pues sí está bien la fuente que consulté, son como 28 gramos. $5,000, pues sí, casi, bueno, ahorita 18 millones de pesos. La presión es tremenda. Y bueno, el contexto, Pachek, es que con Trump y pues la volatilidad como de la economía estadounidense, el oro se convierte en un activo como refugio para que la gente pues meta ahí sus ahorros y no estén como tan sujetos a unos cambios pues muy grandes de la economía. Sí, y a diferencia como del otro commodity que jala las economías ilegales en Colombia, que es la cocaína, este es uno que se puede transar legalmente a partir, es decir, si se pierde su trazabilidad de dónde fue sacado, se vuelve un commodity legal que puede ser transado en cualquier mercado y se vuelve indistinguible de un oro sacado como formalmente por una empresa minera, ¿no? Así es, y tiene también otras características respecto a la cocaína, que es el volumen, o sea, no ocupa un volumen tan grande. Que tú tengas oro no es prueba inmediata de que estás cometiendo pues un ilícito, y prueba de eso es que pues hay una organización que se llama Fact Coalition que ha documentado cómo mucha gente viaja a Estados Unidos con joyas, ¿no? Y esa es una manera pues de tú llevar el oro sin tener mayores inconvenientes. Sí, me acuerdo un cuento del presidente electo que estaba en el perfil que hizo Juanita, que contaban que se iba con esmeraldas en el bolsillo cuando era estudiante de la Sergio Arboleda a venderlas un fin de semana en Nueva York. Él mismo contaba eso en una entrevista que le hizo Becasino. Vuelvo al tema de la política del oro. Y aquí sí hay política local y hay política que creo que se ha desarrollado durante estos 4 años y es una mirada que ha tenido el gobierno Petro, en donde tiene mucha simpatía con los mineros que no los llama ilegales, sino los mineros informales, ¿no? Y con la idea de que la minería tiene unas bases sociales y es importante en muchas regiones. Obviamente ellos entienden que hace parte como de un encadenamiento criminal, pero han abierto una cantidad de alternativas para que estos mineros supuestamente formales o supuestamente mineros se registren en una cantidad de sistemas de los que vamos a hablar ahora, que fueron los que tú te encontraste allá. Esta es Irene Vélez, la ministra encargada. Sí. Creo que debo estar en el encargo de ese ministerio después de que se fue Lena Estrada. Ahí está. En Colombia, más del 90% de la producción minera proviene de la minería artesanal y de pequeña escala. Una actividad que sustenta a miles de familias a nivel nacional y que el Estado busca fortalecer mediante procesos de formalización y asistencia técnica. Sin embargo, cuando la gobernanza es insuficiente, las economías criminales capturan parte de las cadenas de producción y de suministro. El oro es el mejor ejemplo de ello. Cerca de 85% del oro producido en Colombia proviene de minería no formalizada y alrededor del 70% de ese oro está asociado a actividades desarrolladas por grupos organizados criminales al margen de la ley. El gobierno colombiano, Pachek, esto es Irene hablando en la ONU como una reunión, como
charla que convocó el Consejo de Seguridad sobre pues gobernabilidad como de los minerales, porque acá un detalle, Guainía pues tiene mucho oro, pero también tiene minerales estratégicos, ¿no? Estaño, sí, que el coltán me explicaban no hay en la taxonomía minera no existe el coltán, es más la mezcla como de otros dos minerales, pero el caso es que Colombia a través del ex viceministro Mauricio Cabrera, cuando estuvo ahí en el gobierno, empezó a impulsar pues que los países que demandan oro sean también como responsables pues no solo los productores pues como por todo este fenómeno de minería ilegal, y el año pasado a finales se adoptó una resolución, los países estuvieron de acuerdo, no es vinculante, pero es de esas resoluciones que busca como que hagan esfuerzos pues en los países por adoptar unos sistemas de trazabilidad, y eso es un poco de lo que está hablando ahí Irene. Listo, y entonces yo me quedo más con lo primero que era como... Lo local, lo de los mineros. Lo de los mineros. Y entonces informales. volvemos a Puerto Inírida, entonces te vas en Satena. Sí, sí, Satena, no sé si viajan otros, pero uno viaja. Entonces a Satena, a la capital. Una horita larga, no es tan lejos. Del Guainía, al que de nuevo solo se puede llegar por aire o por río, y por río en verano se vuelve tortuoso porque las lanchas se varan, tienen que bajar por el río Guaviare, Sí. al cual, o sea, la carretera más cercana al Inírida es la que llega a San José del Guaviare, o me imagino que por el Meta a alguna altura del río Guaviare, como a través del Meta. Pero es lejísimo. Es lejos. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces allá hay una asociación de mineros y hay como unas fotos de los mineros, pero estos son los únicos mineros que usan batea. Los que están en la publicidad de esa asociación. Sí, o sea, creo que eso me pareció muy interesante, porque para que tú seas un minero de subsistencia o minero artesanal y te puedas registrar en una plataforma que tiene la ANM, que se llama Génesis, Agencia Nacional de Minería. la Agencia Nacional de Minería, tú básicamente tienes como dos grandes requisitos. Uno es que no puedes estar, extrayendo pues el mineral de zonas protegidas, y no puedes usar maquinaria, ¿no? Se supone que tú eres un minero ancestral, ¿no? Que todavía usas métodos que pues no tienen un alto impacto para el medio ambiente como la batea. ¿Qué pasa en Guainía? Lo que me explicaban es que por un lado la minería ya se remonta, pues algunos hablan de los años 80, pero ponle mínimo desde los años 90, o sea que llevan 4 décadas extrayendo oro. Y esa imagen a veces le llaman los nuggets, ¿no? Como unos Las malas morrocollas. De oro grande, pues ya no se ven. Y entiendo que también el material de oro allá tiene una particularidad, que es que son muy delgadito. Entonces, como que es muy difícil realmente que la gente use. Nadie. Y tú estuviste en las tiendas y ya no habían, en ningún lado había bateas, solo había exacto. Y ahorita lo vemos. Caracol, claro, sí. entonces más allá de que esto es ya como una ficción legalista, Sí, ¿no? sí. Por lo menos en un territorio como el Guainía. De acuerdo. Sí. Hay un pico y hay una cantidad de inscritos como mineros, mineros de subsistencia o barequeros, los llaman en la alcaldía. Eso es 2023. Ahí había una administración distinta a la que hay actualmente, de un señor que se llama Pablo Acosta. Eso corresponde como a 1.300 mineros. Entonces la barra azul son las inscripciones nuevas por cada año, 2020, 2021, 2022, 2023 un gran pico. La barra roja son la renovación de su certificación de barequero. Que lo tienen que hacer cada año. Ok, cada año. Y el verde es más como actualización de datos. Entonces, bueno, todos los años pasados que se ven ahí, pues ha habido inscripciones, pero lo de 1.300
no hay barequeros. Y te faltó decir una cosa que dices en la nota y es que, primero, tienes que ser no puedes utilizar maquinaria y lo puedes hacer en una zona que no esté protegida. Exacto. Y en el Guainía, ¿cuántas zonas no protegidas hay? No, nadie, o sea, lo que te dicen es prácticamente acá no se puede hacer, porque entre que es zona de reserva forestal, que es lo que llaman ley segura, Sí. entre un parque que tienen ellos que se llama el Puinahuay, la estrella fluvial del Inírida, que es como este gran, bueno, donde Ecosistema confluyen Ramsar. ecosistema Ramsar, que es como los... Sitios se me húmedos olvidó. con... Los humedales, ahí pues, se juntan el reconocidos Atabapo, internacionalmente. el Orinoco y el Inírida. y el Guaviare. Guaviare, Atabapo, no, Orinoco no. Guaviare, Atabapo e Inírida, que luego desembocan en el Orinoco. Y 26, más o menos 26 resguardos indígenas, allá realmente pues no hay como dónde hacer minería legal. Entonces, ese pico que vemos en 2023, luego el contraste es brutal en 2024 y 2025 porque llega un nuevo alcalde que se llama Edwin, dame un segundito bueno, Sí. y ya les Ya lo digo busco. cómo se llama, y nosotros no pudimos hablar con ninguno de los dos, ni el del pico, ni el que ahorita no tiene barequeros autorizados, pero es más o menos como que él está haciendo una suerte de cruzada por no registrar barequeros y como que se sinceren y digan, pues esa no es como la vía, ¿no? Porque realmente aquí no hay ninguno. Una fuente que no nos permitió citarla dice que hay una presión fuerte desde la Dirección de Regalías de la Agencia Nacional de Sí. Minería porque la alcaldía flexibilice el requisito que al final es como el único filtro Alex que ellos Sánchez, tienen. el Alex alcalde actual. Sánchez, gracias Pacheco. Una presión de la Dirección de Regalías, dice esa fuente, porque la alcaldía no les pida a los mineros que tengan que ir a la oficina y que ellos pues los tengan que como cotejar los documentos. Claro, pero entonces todo esto es como para crear todo un entramado Sí, de mentiras de que hay una industria del oro que es supuestamente artesanal, de barequeros, Sí. de subsistencia, que en realidad es industrial y por la que cobran una cantidad de grupos ilegales alrededor como de unos ecosistemas muy importantes, ¿no? sí. Que es como esta ficción de legalidad que tú te encuentras, por ejemplo, en las compraventas, ¿no? Entonces hay compraventas de oro, ¿cierto? Sí. Hay supuestamente 1.500 barequeros, pero ya no son legales porque ya no pudieron renovar Exacto. su inscripción. No hay lugares para hacer minería porque todo está protegido. Exacto. Los barequeros tampoco pueden usar las bateas porque allá no se saca el oro así. Y sin Exacto. embargo, esta es una compraventa legal que no solamente es legal, sino dame la siguiente, ahí está esta compraventa, Golden, sino que tiene esta simulación de legalidad con una cédula impresa al 1500%. Todos los registros habidos y por haber plastificados y dispuestos ahí como para De evidencia, gritar. de legalidad, sí. Sí, no, yo entré a esa casa de compra-venta que está en un segundo piso y bueno, vi, pues claro, lo primero que me topé a un costado fue esa cartelera y al otro las caracolas, que a esas sí no les tomé foto, que son otro elemento que se usa en minería. Bueno, no vimos el estaño, el vaso de estaño que la persona que me atendió, que se llama Lupano, es como una me decía de los letales de transición. lo que llaman también como tierras negras, ¿no? Que entiendo que se va para China porque aquí no hay cómo procesarlo. Y entonces él mismo me decía, no, nosotros pues somos los únicos legales. Allá en Guainía se estima, en Inírida puntualmente, que hay más o menos 40 compraventas. La mayoría pasan desapercibidas, ni siquiera tienen un aviso, pero esta sí. Y entonces tú hablaste con toda esta gente que te dio como unos cálculos al ojo de cuánto podía mover en términos de plata la industria del oro Sí. en Inírida. ¿Y cuáles eran esos datos? Bueno, uno de los cálculos es que al mes mínimo se mueven 60 kilos de oro
y cada kilo eso varía dependiendo del precio internacional, pero en ese momento estaba como en 456 millones de pesos. Sí. Si tú lo multiplicas por 60, te da como 30.000 millones de pesos que están circulando. Un par de fuentes Iniria es un pueblo pequeño. tiene como 31.000 habitantes, el Ok. Guainía como 50.000. Sí, Ok. es muy pequeñito. O sea, como 1 millón de pesos por habitante de Puerto Iniria. Sí, exacto, más o menos. Y hablan, digamos, parte de lo que contamos en la historia es que el oro realmente circula ya entre todos, Sí. pero sí hay como unos grandes compradores que la gente más o menos dice que pueden ser unos 10, que mueven cada semana, cada comprador, unos 300, 400 millones de pesos. Claro, ¿no? entonces en toda esta ficción legal que se crea alrededor como de los barequeros, es que haya personas que están autorizadas para vender el oro, se están consiguiendo realmente, no ellos, sino alguien con una draga, Sí. aspirando el lecho de los ríos, y va allá y lo vende como barequero, y entonces la compraventa Puede legalizar el oro. legaliza ese oro y después lo venden a unos comercializadores que pues ya básicamente lo compran blanqueado. Y que están sobre todo en Bogotá, Medellín, Cali, ¿no? Que necesariamente esas comercializadoras, por lo menos todo el oro que viene del Guainía, lo tienen que estar pasando por barequeros en otras partes del país o por títulos mineros que están en otras partes del país. Los barequeros tienen un cupo mensual, que son 35 gramos, y anual, que son 420. Entonces sí, son muy importantes en la cadena porque es uno de los caminos por los cuales se puede legalizar oro. Hay un detalle. Ay, yo no quiero, es decir, creo que sí hay mucha gente que vive del oro de manera artesanal. Sí. No creo que todos estén un poco en este imaginario de las bateas, en el río, como en la tierra. Creo que el oro artesanalmente se saca también, pues como todo vas aspirando. O sea, de mercurio. Sí. Me parece que, no lo cuento en la historia, pero uno de los que hace este tipo de minería en el mototaxi en el que me llevó al aeropuerto me decía, eso es puro cuento, el tema ambiental, es que no, la gente no sabe, pero nosotros abrimos unos huecos al lado del río donde metemos el mercurio y solo estamos moviendo tierra muerta de un lado al otro. Y me decía, oh no, y yo, ¿cómo así tierra muerta? O sea, que no hay árboles encima. Y él, pues sí, ¿no? Porque esa es otra. O sea, el oro, pues fluvial, me parece que hasta hace relativamente poco, los mismos indígenas incluso empiezan a ser conscientes como de la contaminación, porque no es tan visible. Entonces, creo que la imagen de la tienda que hay en Ninírida, donde están como todos los implementos para hacer esta extracción, nos dan un poco pie para contarle a la gente cómo es que es este proceso y por qué es tan dañino. Entonces, uno se preguntarán por qué necesita un wetsuit, Traje de uso. una careta y un traje de uso. Ahí están todas las motobombas. Este es un video que no es de Guainía. Este es un video pues que estaba ahí en Instagram. Esta es de una joven minera que tiene el rol de aspirar el lecho del río. Y lo hacen en unos turnos que tú me contabas que son de más o menos 3 horas. Entonces se meten con un compresor ahí mordido abajo y allá está la manguera que succiona. Y esa manguera succiona la tierra y la lanza, y aquí se va a ver, por este proceso de filtrado, y ahí está ese tapetico, que es un tapete especial que ayuda a capturar el oro, o sea, ayuda a filtrar como la tierra que posiblemente tiene oro. Después esa tierra se vuelve a recoger y se mezcla con mercurio, que es un elemento altamente tóxico, un metal, el único metal líquido. Que está prohibido además su comercialización en Colombia, eso es y el otra cadena. mercurio lo que hace es
amalgama aglutinar el oro para que sea más, como un imán, ¿no? como Para un imán. que... Y después, pero entonces lo que tiene el mercurio es que es muy fácil de evaporar, Ujú. porque tiene, pues a temperatura normal está en estado líquido, entonces si tú le pones un poco de calor, es un metal que se evapora Ujú. y se evapora el mercurio y te queda nada más el oro. Pero ese mercurio que es residual o que se evapora y después cae por ahí es altamente tóxico para las personas, para los animales, para todo. Sí, hay muchos casos pues de niños con malformaciones porque además se transmite como la contaminación de la madre pues al feto. Entonces sí, hay unas problemáticas sociales, ¿no? Se comen los peces. Claro, los que son lechos. pueden ser la base alimentaria, en un 90% la base alimentaria de los pueblos indígenas. Entonces uno dice, bueno, esto es terrible, el medio ambiente terrible, pero bueno, al menos la gente en Inírida tiene como una fuente de sustento, además del incipiente turismo. Sí. ¿Y qué tanto se beneficia el Estado y el departamento de las regalías que podría generar al menos esta ficción? Sí, ¿No? sí. Y ahí es como, ¿qué? Menos de 200 millones de pesos en 2024. Sí, y actualmente pues no debe estar recibiendo regalías porque No hay mineros. no hay mineros, ¿no? Entonces una persona de una casa de compraventa que yo siento que casi que las cuentas que él hacía era como ya de cuando uno dice, no, es increíble que yo no pague nada por esto, ¿no? Entonces él era como haciendo más o menos un llamado a que le cobraran y decía que él cree que se pueden estar perdiendo como cerca de, no sé, 1.200 millones de pesos. Ahí él sacaba cuentas como de las regalías que hay que pagar, del RETEICA, que es un impuesto local, de la renta presuntiva, ¿no? Sobre esos 60 kilos. Y más o menos le daban, sí, como unos 1.200 millones de pesos, para un como municipio 1.121. pequeño, pues es más de esos, Claro, es de alto, esos 100 millones que le entraron en 2024 o algo así. es alto. Em, Pero- corrido kafkiano. Pero sí, pero es como ¿no? Un dilema, una encrucijada, porque pues uno puede también como entender a este alcalde que dice, no, ya, o sea, sincerémonos, además que él es el que responde por los que autoriza, Claro. ¿no? Y que no están cumpliendo con los Había un requisitos. cuento buenísimo de un alcalde que tuvo la gran idea de poner un detector de Sí. metales en el aeropuerto. Pero Cuando uno entra a Inírida, entonces pues está obviamente la banda, ¿no? Que lleva el equipaje y hay un perro, yo puse ahí un maltés. no, estos que... Sí, los pastores los belgas. pastores belgas, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué Tráfico de estará? especies, tráfico de Exacto, drogas. ¿no? Este perro tan especializado y cuando te vas a ir hay otros dos, pero no hay un solo detector de metales. Y entonces una fuente nos decía sí, que a uno se le ocurrió a un alcalde que iba a poner el detector y al segundo tenía no sé cuántas llamadas y lo persuadieron de que no, porque además pues nadie iba a pasar la prueba, porque o sea, sí están las casas de compra-venta, hay como unos peces gordos que compran la mayoría del oro, pero cuando tú hablas con la gente, todo el mundo en algún punto te dice, es que yo también lo he hecho, yo también he mineado, yo también he vendido cosas en las minas, que no hemos dicho eso, pero hablamos de las balsas, pero la mayoría del oro de Inírida no dice, la gente no cree que viene de las balsas. Es más, no viene de las balsas, viene de Venezuela, ¿no? De la Y Amazonía entonces, venezolana. aquí, y entonces en la Amazonía venezolana, que está muy cerca A la Tabapo. y a Guainía, que Ya, es sí. un Sí, en la departamento frontera. fronterizo con Venezuela, Así y al es. río Atabapo, donde estaban esas balsas que tuviste, Sí. más arriba esto es una explotación de oro en un tepuy, que es Sí. como una cosa como Maber. Como Baba de Más Cure, grande. mucho más grande, exacto. Y ahí se comunica el arco minero de Venezuela, que es Venezuela. pues una zona que es tierra del ELN, tierra de nadie. De las tierra guardias venezolanas. donde hay como brotes de paludismo y fiebre amarilla y una cantidad de situaciones y de reservas de metales Sí, impresionantes, ¿no? increíbles, ¿no? Pues este cerro, de nuevo, lo llevan explotando también, pues ahí como datos de los 80,
Esta imagen que veíamos es de una plataforma que se llama MAAP, que monitorea pues la minería. Lo que se ve en rojo es como maquinaria y en amarillo campamentos, y en total decían que eran como 8.000 pues unidades. Eso es como en la cúspide, en la parte alta pues del... O sea, lo blanco del no es que sea un Tepuy. territorio deteriorado, sino que es la formación La rocosa del- formación rocosa, que tiene además como unas arenas blancas. Ahí pues por lo menos la flor de inírida, que es como esta planta pues del Guainía, pues se da como en Claro. esas arenas Y blancas. entonces cierro con el tema de la encrucijada, ¿no? Como creo que Sí. aquí que la idea no es como, bueno, que manden los aviones y vamos a bombardear las balsas y eliminemos la industria del oro en Puerto Inírida. Pero entonces, ¿qué haces? Eso no está en tu nota. Yo no pude resolver esa pregunta, pero sí siento que es la pregunta como que hay que hacerse, porque pensar que no va a haber minería ya, yo siento que realmente es imposible. O sea, incluso, bueno, había uno de una casa de compraventa que decía, lo mejor que puede hacer Abelardo de la Espriella, que esa es otra como discusión, y que en realidad Petro la dejó planteada. Él puso unos trinos hace, no sé, un mes más o menos, mes y medio, diciendo que el Banco de la República debía volver a ser el que compraba el oro en todas partes, ¿no? Como para garantizar una cierta legalidad del oro, ¿no? Pero Pues al menos que tribute. que tribute, pero igual sigue habiendo la discusión de qué capacidad va a tener el banco en todo caso para garantizar esa trazabilidad. ¿Y qué puede hacer el banco como comprador para evitar que, yo sé que sé, por ejemplo, al menos que no se use mercurio, Sí, ¿no? que no es necesario, ¿no? O sea, claro, digamos, venden unas, como unas tortas, creo, como que hacen, pues, ¿cómo se llama? Bueno, eso, el movimiento que hacen las bateas lo hacen unas máquinas, pues valen una plata, pero podrían ser asequibles. Lo que pasa es que no está el Estado haciendo como esa asistencia técnica, no hay unos ingenieros como formados para extraer ese oro de otra manera, ¿no? Entonces, pero Cambiar las culturas en la economías cultura informales es, y legales es súper es difícil. difícil. Pero sí creo que ahora estos barequeros podrían pasar como al siguiente nivel, que es el de la pequeña y mediana escala de minería. Lo que pasa es que eso tiene, de nuevo, un montón de requisitos. Y en todo caso, en Guainía no hay dónde hacerla, en Claro, teoría, en pero teoría. se hace. Bueno, creo que dejamos la encrucijada planteada No sé. porque Es una definitivamente creo que pregunta no es- para el país. y sobre todo con el oro a ese precio que está, pues va a ser muy difícil que esto pues se detenga. Lo que sí no se puede hacer es que termine el Bajo Cauca, que termine Así, bueno, como el bueno, Bajo Cauca. Sí, total. Natalia Arbeláez es editora de La Silla Amazonía, una editora que viaja, qué chévere, qué envidia. Sí, es un regalo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este video. La Silla Amazonía se sostiene también en parte gracias a la comunidad de personas que les gusta el periodismo de La Silla Vacía. Si creen que a alguien le puede gustar los contenidos que hacemos en este canal, compártanselo, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos esta semana. Chao. Chao. En el Congreso, El presidente Gustavo Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.